Hoy sobre lo que quería hablar es sobre si la Virgen predicó. Se me ha ocurrido antes en la sacristía y es un pensamiento que nunca lo había leído yo. ¿La Virgen predicó alguna vez? Y después de darle vueltas he llegado a la conclusión de que sí, La Virgen empezó a ir a otros lugares que no eran simplemente los de su tierra natal, por la sencilla razón de que en el 73 los romanos invadieron de nuevo toda Judea y destruyeron Jerusalén. Todos los judíos fueron vendidos como esclavos, los de toda la nación, a todas las partes del imperio donde los mercaderes quisieron comprarlos. Y esa es la razón por la que hay judíos en todas partes. Después de allí se han extendido a muchos otros lugares. Pero si hay judíos en casi todas las naciones es por esta razón. La Virgen María, como los apóstoles y otros cristianos, no les cogió eso, porque Jesús se lo había profetizado. Si leéis el Evangelio, lo dice bien claramente. Cuando veáis las águilas acercarse, huid de la ciudad. El que esté en la azotea que no baje abajo, el que esté en el campo que no vuelva a la ciudad. Y lo explica más Jesús. Jesús les dice, no hay nada que hacer. Cuando vengan las legiones, abandonadlo. No lo dice, pero es como si dijera, el que se quede o morirá o acabará de esclavo quién sabe dónde, separado de la familia, etc. Entonces los cristianos, que sí que lo sabían, huyeron. Y la Virgen María también. Se dice que murió en algún lugar de Grecia o Asia Menor o por esas zonas. Y la Virgen, en su camino hasta el lugar que sería su residencia definitiva, pues cuando llegara a una comunidad es lógico que le preguntarían, bueno, y cuéntanos cómo era Jesús de pequeño, cómo eran las cosas, etc. Las comunidades de aquella época eran pequeñas, eran casas y en el salón todos alrededor pues hablaban. Casas muy pequeñas. Y la Virgen, con toda sencillez, pues contaría lo que había sido Jesús, de adulto, de joven, lo que había visto, lo que había oído. Así que la Virgen predicó. Y seguro que lo hizo con toda sencillez. También estoy seguro de que la Virgen, cuando llegara a una comunidad, pues la gente le preguntaría, oye, cuéntanos cosas sobre él. Pero aunque ella satisfaría esa curiosidad en un primer momento, no tengo la menor duda de que después ya diría, no, que hablen el apóstol o los presbíteros, que hablen los presbíteros. Ella querría quedar en un segundo plano, querría quedar eclipsada por los ministros de Dios. Estoy seguro porque cuanta mayor es la virtud de una persona, más pretende estar en segundo plano e incluso desaparecer. Pero las pocas veces que ella hablara de cómo había sido la vida de Jesús, de cómo había sido su predicación, sus milagros, seguro que debió ser maravilloso. La sencillez con que lo explicaría, sin figuras retóricas, sin ampulosidades en el discurso, con sencillez. Yo he visto esto, he oído esto, y los dejaría a todos, como es lógico, pues fascinados ante esa bondad, porque escuchar hablar a la Virgen María debía transpirar tal bondad y tal dulzura, todo, que uno debía quedarse diciendo, pues háblanos un poco más. Pero su gran predicación fue su vida, eso es evidente, su vida oculta, humilde, trabajando. Esa fue la predicación diaria del lugar donde ella viviera. Qué suerte los que les tocara pues vivir junto a ella todos los días del año y años. Qué suerte. Y poder hacerle consultas y poder ir a la casa de al lado o a 200 metros y decirle María o Miriam, porque María es el nombre romano, Miriam, se sonríe Miriam aquí,
Bueno, hay dos Miriams entre las monaguillas. Pues decirle, Miriam, mi hijo está enfermo, por favor, ¿puedes pedirle a Dios que sane? Estoy convencido también de que eso debió convertirse en una costumbre, casi en un vicio, porque debían ver que efectivamente Dios no le negaba nada, no le negaba nada. Así que seguro que ya en vida, en el lugar pequeño donde ella viviera, debía existir una costumbre tremenda de ir a ella a pedirle por una cosecha, por un hijo que estaba malo, por un problema, consejo, lo que sea. Fue un momento maravilloso, irrepetible. Pero bueno, aquí también tenemos al Sagrario, Jesús, corporalmente, y a la Virgen María, que nos escucha lo mismo. No la vemos, pero nos escucha lo mismo. Pues con esto acabo. Pensad que, aunque esa situación era más visual, ahora es lo mismo. Y el mensaje que nos quiera dar la Virgen, que nos hubiera dado la Virgen hace 2000 años, si hubiéramos hablado con ella, nos lo dará en la oración. Y a Jesús también lo tenemos. O sea, lo tenemos todo en la Iglesia. A Jesús y a María, tan disponibles como entonces. Que la Santísima Virgen María nos lleve a Jesús y que todos nos llevemos unos a otros más a pedirle, a suplicarle, a decir que interceda por nosotros, a que nos aconseje, a que resuelva nuestras dudas, a que lleve ante Dios también nuestras peticiones de perdón. Santísima Virgen María, ruega por nosotros.